Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Laboratorio de Ideas para la Sostenibilidad. Es un formato que estamos poniendo en marcha desde el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba en colaboración con otras aulas u organismos dentro y fuera de la universidad. En la primera edición la hicimos con el ámbito del desarrollo de software como protagonista y en esta ocasión queremos darle la voz al mundo del vino para poner de manifiesto la relación que muchas veces no se especifica tanto con la sostenibilidad, ¿no? Queremos ver cómo respira, como esa metáfora también muy del vino, ¿no? Cómo respira el mundo del vino y cómo ve esa crisis de sostenibilidad que tenemos encima y cómo la están afrontando, ¿no? Tanto en el presente como para el futuro. Bueno, esta actividad, en primer lugar, vamos a pasar a la presentación de los participantes y posteriormente haré yo una brevísima introducción sobre qué es el concepto de sostenibilidad, no porque los participantes o los asistentes que nos vean desde sus casas no lo sepan, sino para alinear un poco el concepto, ¿no? Para que todos tengamos en mente más o menos las mismas ideas cuando hablamos de sostenibilidad. Luego pasaremos a ese coloquio dinamizado, que es el centro de la actividad y que es la parte más interesante, en la que iremos introduciendo distintos temas, distintas preguntas y los participantes pues irán hablando tranquilamente y espero que sea lo más dinámico posible, que no haga falta, digamos, mucho el uso de la palabra y demás, sino que se interrumpan tranquilamente porque muchos de ellos además se conocen de otras ocasiones, así que seguro que hay confianza y así hacemos que también los que nos estén viendo desde casa o los que nos vean en un futuro en el vídeo que subiremos a YouTube, pues también pues, se lo pasan mejor, ¿no? Una cosa más dinámica y más fresca. Como digo, después de ese coloquio, pues haremos una parte en la que digamos, se visibilicen las conclusiones. Esas conclusiones las irá tejiendo desde una parte más, digamos, invisibilizada, pero que luego veremos el trabajazo que se pega, mi compañera Clara Guijarro, que es del SEPA y que está también aquí con nosotros para poder pues estar pendientes de las ideas que van surgiendo, a las preguntas que vamos formulando y esas ideas luego ordenarlas y poder devolvérnoslas para que las validemos aquí entre todos y todas, ¿vale? Y luego ya pues nos despediremos y nos iremos cada uno a comer lo que pillemos y a beber una copa de vino, por supuesto. ¿Vale? Pues entonces pues vamos a empezar a presentar a este panel de personas que nos acompañan, todos expertos y expertas, incluso los que tienen menos experiencia, también son expertos y expertas, así que estamos súper contentos de contar con todos y todas vosotros y vosotras, ¿vale? En primer lugar tenemos a Zahara López. Zahara es profesora de la UCO, es licenciada en química y también en enóloga. Además tiene un máster en evaluación de impacto ambiental y mucha más formación ligada al medio ambiente, como por ejemplo el cálculo de la huella de carbono. Da clases en agrónomo, en ciencias ambientales y en el máster de gestión ambiental y biodiversidad. Además, desde el punto de vista de la investigación, su principal campo es la enología. Y además, por supuesto, forma parte del Consejo Asesor del Lauro del Vino de la UCO. Buenas tardes, Azahara. Buenas tardes. Ya he resumido todo, así es que ya únicamente me falta decir hola. Si quieres añadir alguna cosa, si quieres No, comentarnos un nada. poco tu Que impresión. siempre estoy dispuesta a estas cosas de sostenibilidad. Vosotros lo sabéis desde el SEPA, que siempre podéis contar conmigo y estoy encantada de participar. Creo que es importantísima la sostenibilidad desde el punto de vista no solamente de la docencia, en el que ya he participado en otras ocasiones, sino también en el punto de vista de la empresa. En este caso, pues la empresa del vino que tanto movimiento económico gestiona en Andalucía en concreto. Entonces yo creo que es importante que se le vea la sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Estupendo, Zahara. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Tenemos también a Pilar Ramírez Pérez. Ella es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.
y ejerce actualmente su puesto de trabajo como técnica especialista de coordinadora en el IFAPA de Cabra, en el área, concretamente en el área de Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria, en la especialidad de Viticultura y Enología. Durante 8 años ha sido además profesora asociada del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, donde impartió clases en la licenciatura de Enología. Además, toda su carrera profesional, según nos cuenta, estaba vinculada a la investigación, experimentación, formación y transferencia en vitivinicultura andaluza y ligada también a la ecológica y sostenible. Así que tiene una clara vocación por la divulgación científica y todo este ámbito de la sostenibilidad, ¿no, Pilar? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, os quería dar las gracias por invitarme a participar en este foro. Además, estoy encantada porque los participantes, a la mayoría los conozco y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para hablar del vino, de la viña y de la sostenibilidad de la viticultura andaluza. Yo creo que hay mucho que hablar de ello a nivel de sostenibilidad en dos vertientes. Por una parte, la sostenibilidad a través de la rentabilidad del viñedo en Andalucía, porque creo que es muy importante conseguir la sostenibilidad acompañada de la rentabilidad del viñedo para asegurar la permanencia de este cultivo en nuestra región. Y es necesario combinar las dos componentes. No nos queda otra si queremos ver la permanencia en un futuro de este cultivo en Andalucía. Estupendo, muchas gracias, Pilar. Seguro que podremos hablar de muchos de esos temas que ya avanzan. Bueno, también tenemos con nosotros a Liliana Reina Usuga. Ella es doctora en Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba y por la Universidad de Sevilla. Es coordinadora de la Delegación en Andalucía de Justicia Alimentaria, que es una asociación formada por personas que creen en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual, priorizando los valores sociales y ambientales para la consecución de una soberanía alimentaria. En la actualidad también es profesora de la Universidad de Córdoba en el área de organización de empresas. Buenas tardes, Liliana. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues queríamos nosotros aportar, especialmente desde Justicia Alimentaria, nuestra visión sobre la sostenibilidad, más ligada a los temas de soberanía alimentaria, que es como nuestra propuesta tanto a nivel académico como a nivel político, de incidencia de cómo los pueblos tienen este derecho de elegir su alimentación, cómo quieren alimentarse, cómo quieren hacer sus sistemas productivos. Y bueno, aunque no tenemos un campo específico en el tema del vino, creo que sí, a nivel del concepto de soberanía amplio, sí que podríamos aportar algunas perspectivas para la sostenibilidad. Estupendo, Liliana. Seguro que sí, que aportáis mucho. Tenemos también con nosotros a José Ignacio Santiago Hurtado. Él es enólogo de Mora Figueroa Domecq, Sociedad Limitada, una empresa de producción de vinos generosos, brandis y vermut de Jerez de la Frontera. Estuvo previamente casi 14 años trabajando en Bodegas Moreno en Córdoba, dedicado a la producción de vino y vinagre fundamentalmente. Tiene experiencia docente e investigadora y forma parte del panel de expertos y del panel de catadores oficiales del Consejo Regulador de Montilla Moriles. Así es, ¿no, José Ignacio? Así es. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta jornada tan interesante, en la que yo voy a escuchar muy atento a mis compañeros, compañeras que se dedican sobre todo a tener viticultura, que es una parte que yo he tocado bastante menos, y bueno, lo que pueda yo aportar de cara más a trabajo propio de bodega, ¿no? En qué se puede o en qué se ha podido o qué aspectos del futuro se pueden contemplar para aportar bueno, desde el punto de vista de bodega a la sostenibilidad, pues bueno, pues espero que así sea, ¿no? Poder aportar cositas y sobre todo aprender porque hay mucho que hacer, leo muchas cosas que se están haciendo y a nivel de investigación pues sí que se han hecho muchas cosas, pero luego es verdad que no se han puesto desde un punto de vista industrial a desarrollarse con todo lo que debería, ¿no?, de hacerse, ¿no? En fin, ahora lo comentaremos. Estupendo, José Ignacio, no te preocupes porque sostenibilidad es un palabra difícil de decir. A mí me cuesta también vitivinicultura,
o viticultura, ya me aclararéis la diferencia o si no la hay, ¿no? A mí me cuesta mucho también decir esas palabras. Y tenemos también con nosotros a José David Díaz Moedano, ¿vale? José David es estudiante actualmente del doble grado de Ingeniería Agroalimentaria del Medio Rural y de Enología en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes, la ETSIAM, de la Universidad de Córdoba. También participa junto a otros compañeros en el Consejo Asesor del Aula del Vino de la Universidad de Córdoba. José David, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias, buenas tardes. Yo quería comenzar agradeciendo al Aula de Sostenibilidad por la puesta en marcha de estas actividades tan necesarias hoy día y, como no, también agradecer al Aula del Vino la disposición que ha ofrecido desde su creación a que los estudiantes pues tengamos voz y voto en todas las actividades que se llevan a cabo. En el panel que hoy tenemos, pues quizás soy el que menos experiencia tengo, pero estoy seguro de que voy a aprender muchísimo, tanto yo como otros compañeros que estarán asistiendo a la actividad del Aula del Vino y del grado de Agrónomo y Enología. Y por mi parte, pues intentaré aportar todo lo que pueda para esta idea tan interesante como es la sostenibilidad, que la vemos prácticamente en todos los sectores y que el vino, desde mi punto de vista, puede aportar muchísimo. Claro que sí, José David. Y como verás, no es necesario tener una amplia experiencia para aportar mucho a la actividad. Ya verás como lo que necesitamos son perspectivas diversas y la tuya como estudiante es muy importante. Por eso queríamos contar al menos con algún estudiante. Así que, nada, también teníamos invitado a dos personas que actualmente todavía no han podido entrar, pero esperamos que a lo largo de la actividad puedan participar, que eran Rocío Márquez Ortega, que es de la bodega Robles, y Enrique Garrido Jiménez, que es el director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles. Esperamos que puedan entrar en cualquier otro momento. Bueno. Como he comentado, una vez que hemos pasado a la parte de presentaciones, iba a ser una pequeña, brevísima, prometo, presentación del concepto de sostenibilidad, ¿vale? Bueno, antes de nada, se me ha olvidado decir mi nombre, para quien no me conozca todavía. Soy Miguel Antúnez, soy técnico en el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba. Y como digo, vamos a intentar hablar un poco de qué es la sostenibilidad que tiene que ver con nosotros para alinear las cabezas, ¿no? Para alinear ese concepto y que tengamos claro todos de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Bueno, el primer uso del término sostenibilidad, con el significado aproximado que le damos hoy día, proviene de un concepto en una palabra alemana que no voy a pronunciar porque eso sí que es difícil. Pero que tenía que ver con la explotación de los bosques, con la explotación de los recursos de los bosques en Centro Europa. El concepto pues daba pie a sintetizar un modelo de gestión que tenía en cuenta la velocidad, la rapidez con la que se renovaban los recursos en los bosques de Centro Europa y que extralimitarse en esa velocidad hacía que los bosques pues perdieran la vida, ¿no? Y perdieran poco a poco esa capacidad de proveer de recursos a las sociedades que vivían de ellas. Ese concepto, como digo, se extendió, luego llegó al inglés y del inglés luego se popularizó en el resto de idiomas. Hace bien poquito, hace pocos años, es cuando realmente se aceptó, digamos, en la RAE como concepto que se puede utilizar en español, aunque lo utilizáramos desde hace muchísimos más años. En Latinoamérica también se suele conocer como sustentabilidad. En realidad no existen, aunque existen algunos matices en el concepto, se suele utilizar mucho como sinónimo, ¿vale? Podríamos utilizarlo prácticamente como sinónimo. Así pues, la sostenibilidad puede ser el estado en el que se logran satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las necesidades futuras propias y también las ajenas, ¿vale? Estamos hablando no solo de las necesidades propias de
del ser humano o de las sociedades que se asientan en una localidad, en un territorio, sino también de otros humanos que el impacto que producimos puede llegarles, que pues, están en otras sociedades, por ejemplo, en otros países, incluso muy lejanos, y también hablamos de otras especies, del impacto que tenemos en otras especies que conviven con nosotros en este planeta. Por tanto, se caracteriza por un equilibrio entre el bienestar social, el ambiental y el económico, ¿vale? Lo que busca es ese equilibrio en el que no se dañen esas distintas esferas, ¿no? Habitualmente se considera que el modelo actual es un poco el modelo Mickey Mouse, en el que se prima lo económico por encima de lo ambiental y lo social, que apenas tiene incidencia en la parte económica, en la esfera económica de nuestras sociedades. Nuestras sociedades, políticas y socialmente, pues le dan muchísima importancia a la esfera económica y los aspectos y las variables ambientales y sociales solo tangencialmente la tocan y la influyen en algunas ocasiones, ¿no? Son como orejitas en ese esquema, ¿no? que representa el modelo Mickey Mouse. Sin embargo, científicamente podríamos decir que la economía no es otra cosa que una herramienta social dentro de una sociedad. Una herramienta de la que nos dotamos y que puede ser de distintas formas. Y esas sociedades pues se desarrollan, no se pueden desarrollar de otra manera, se desarrollan en el seno de un medio ambiente, ¿vale? Entonces, este modelo, digamos, a la hora de visualizarlo, ayuda mucho más a entender la importancia que tiene el mantenimiento de las condiciones que aseguran un medio ambiente sano, saludable y que pueda pervivir en el tiempo, ¿no? Esa necesidad no es simplemente porque nos gusten observar pájaros o que nos gusten las mariposas, es porque formamos parte de ese todo y si no logramos entender eso y si no logramos establecer las medidas adecuadas para implementar esa perspectiva, pues las sociedades no podrán tener un desarrollo a largo plazo, ¿no? Estas sociedades pues tienen, según nos avisan los científicos, un desarrollo más bien a corto plazo, no a largo, ¿no? Como digo, la forma de visualizar la sostenibilidad también ayuda mucho a entender lo que tenemos por delante, ¿no? Un modelo que es muy interesante es el de Oxfam, inspirado en Ropstrom, que es el del modelo Donut o el modelo rosquilla, y que ayuda mucho a entender también qué es lo que necesitamos, ¿no? Qué es lo que tenemos por delante. Tenemos que respetar un techo ambiental y una base social. Por debajo de la base social tendríamos las privaciones humanas críticas, cosa que nadie queremos, y encima del techo ambiental tendríamos los umbrales ecológicos críticos, cosa que tampoco deberíamos querer. Entre medias, lo que tenemos es el espacio seguro y justo para la humanidad. El espacio seguro que provee de recursos a todas las personas y que respeta las bases que hacen que esa provisión de recursos pues, se puedan mantener en el tiempo. Pero actualmente necesitamos implementar medidas porque tenemos esa extralimitación en el techo ecológico, estamos desarrollándola de una manera muy grave, ¿no? Estamos extralimitándonos muchísimo en distintos ámbitos, que no voy a parar, pero bueno, conocemos, por ejemplo, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, ¿no? Hay otros muchos. Igualmente tenemos las bases sociales muy dañadas en distintas sociedades de nuestro planeta, que hacen que muchísima gente pues, no llegue a ese nivel básico que es lo que pretendemos, ¿no? Bueno, pues la sostenibilidad habla de todo esto. Habla de economía, habla de sociedad, habla de medio ambiente, pero de un medio ambiente que no se centra solo en la naturaleza, sino en nosotros, ¿no? En los seres humanos como participantes, como promotores de ese cambio global, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio global, estamos viviendo mientras provocamos un cambio global, estamos de hecho cambiando la Tierra más rápidamente de lo que la entendemos. La Tierra está cambiando en el último siglo y medio muchísimo más rápido, empujada por nuestra actividad, que lo que entendemos que
lo que logramos entenderla, ¿no? Que la investigación que estamos realizando para entender cómo funcionan realmente las distintas variables que tienen que ver con el ecosistema Tierra. Tanto es así que los geólogos están estudiando si realmente estamos entrando o hemos entrado ya en una nueva era geológica, el antropoceno, que estaría marcada por la interacción del ser humano con el planeta. No sería ya, seríamos ya, tendríamos prácticamente el superpoder de tener la primacía de la interacción geológica con nuestro propio planeta. Sería algo realmente alucinante si se confirma. Pero tenemos que tener en cuenta que este cambio global es un hecho social, ¿vale? Eso es importantísimo porque el comportamiento humano actual es el que está causando estos cambios y las sociedades humanas son las que sufren y sufrirán las consecuencias, ¿vale? Estamos surfeando nuestros propios residuos, ¿no? Estamos surfeando nuestras propias acciones también, ¿no? Parece que en algunos casos pues, nos da un poco igual y bueno, mantenemos ese disfrute, aunque veamos que realmente estamos dañando lo que supuestamente nos gusta, ¿no? Según dicen organismos como la Agencia Europea del Medio Ambiente, las trayectorias actuales están destruyendo los ecosistemas que sustentan la humanidad, ¿vale? Las trayectorias que estamos siguiendo están destruyendo las bases por las que nos desarrollamos, ¿no? y vivimos y podemos reproducirnos y mantener nuestra especie. Por tanto, sería importantísimo adoptar vías sostenibles que exigen reducciones rápidas y a gran escala de las presiones ambientales, muy superiores a lo que llevamos hecho hasta ahora, muy superiores, ¿vale? Es un desafío muy profundo el que tenemos por delante, eso está claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, todo esto nos agobia muchas veces muchísimo, porque es algo global y algo que escapa a nuestras capacidades. Bueno, el control que tenemos pues es limitado, pero la influencia es a veces muchísimo más de la que pensamos. Y lograr que ese círculo de control llegue al máximo de nuestra influencia ayuda a limitar no solo, digamos, a ayudar no solo a solventar los problemas, sino que además nos ayuda a estar más tranquilos y menos frustrados con respecto a ese problema global, ¿vale? Es una de las maneras que podemos tener. Analizar cuál es nuestra influencia y llevar esa capacidad de control de lo que podemos aportar al máximo de esa influencia. En este ámbito global, pues también existen respuestas y en el marco internacional, pues se han puesto sobre la mesa los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguro que ya los conocéis todos y todos muchísimo, ¿no? Son 17 objetivos, 169 metas, muchísimo trabajo por delante a nivel internacional y que nos demanda a todos y a todas en todos nuestros roles personales, institucionales, etcétera, la transformación de muchísimas cosas para lograr conseguir esas metas. En el vino, concretamente, he estado mirando y quizá, bueno, seguro que otros objetivos de desarrollo sostenible también son aplicables al mundo del vino, pero creo que estos 4 reflejarían las principales vías por las que se podría empezar a trabajar, ¿no? Que sería el ODS 11, el de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que habla, por ejemplo, de ayudar a fijar la población en zonas rurales, muy importante. El ODS 12, que habla de ir hacia una agricultura ecológica y un consumo responsable. El 13, que es precisamente el de Acción por el Clima, uno de los más relevantes de la ODS, porque tiene muchísima relación con todos los demás, que podríamos estar hablando de la minimización de la huella de carbono y la adaptación al cambio climático. Y el 15, por ejemplo, pues también es muy importante a la hora de tener en cuenta la agricultura ligada al mundo del vino, por ejemplo, la integración y el fomento de la biodiversidad, ¿vale? Esas son algunas ideas que ya empezamos a lanzar y que ahora pues empezaremos a charlar entre todos y todas, ¿no? Y de lo que se trata esta actividad es de intentar responder a esta doble vertiente, ¿no? ¿Qué puede aportar el mundo del vino a la sostenibilidad y qué puede aportar la sostenibilidad al mundo del vino? Así que si queréis empezamos ya a charlar, me quito yo esto de aquí para que no moleste.
y podemos empezar a charlar. La primera pregunta voy a hacerla un poco para romper el hielo dirigida a una persona en particular, pero a partir de ahí ya empezar a hablar sin orden ni concierto, que seguro que establecemos un equilibrio dinámico muy interesante. ¿Vale? La primera pregunta me gustaría que la respondiera Pilar, ¿vale? Y es que, ¿cómo cree ella que se relaciona la viticultura con la sostenibilidad? Así, a grandes rasgos, ¿qué relación crees que puede tener? Bueno, la viticultura se relaciona totalmente con la sostenibilidad. En un primer lugar, y con la situación que estamos viviendo, me centro en Andalucía, porque es lo que, desde el punto de vista de la biodiversidad, el tema de la viticultura lo que puede aportar es muchísimo, porque con la pérdida de superficie vitícola que estamos sufriendo, antes yo ponía, cuando hablábamos en los proyectos, y enfocábamos un poco para ver la situación de la viticultura en Andalucía, que teníamos 40.000 hectáreas de viñedo en Andalucía y ahora yo ya pongo que no llegamos a 30.000 hectáreas de superficie de viñedo en Andalucía. Eso supone una pérdida de biodiversidad, no solamente de viña en ciertas zonas de Andalucía, sino también de variedades también. Entonces, ¿por qué? Porque la viña se está arrancando muchas veces por falta de rentabilidad en ella, pero otras veces porque hay otros cultivos que están siendo más fomentados y porque son en principio un poco más fáciles de cultivar o están más mecanizados o necesitan menos mano de obra, sobre todo el olivar. Entonces, desde el punto de la biodiversidad, mucho tiene que aportar la viticultura. Y luego, desde el punto de vista del cultivo de la viña en Andalucía, que tenemos el privilegio de tener los viñedos ubicados, o muchos de nuestros viñedos ubicados en zonas de montaña, donde los suelos son no especialmente fértiles, que es donde tradicionalmente se ha puesto la viña, y donde tenemos un clima privilegiado para su cultivo, pues el hacer viticultura ecológica en esta comunidad, en esta región, es más o menos fácil. Es decir, los viticultores muchas veces para hacer la conversión de un cultivo convencional a ecológico tienen miedo, yo lo entiendo, porque es difícil cambiar una filosofía de cultivo de como lo ha hecho toda la vida a otra en la que supuestamente tenemos menos herramientas para hacerlo, pero en nuestra región en muchos sitios es casi igual, vamos a decir casi igual. Entonces yo creo que también pasa mucho por la formación que nosotros tenemos que hacer con ellos, por la divulgación y por quitar un poco los miedos a empezar a producir de otra forma. ¿Sabes? Luego hay uno de los ODS, que no me lo sé de memoria, pero que nos has puesto, si quieres lo ponemos el tema de la conservación de los suelos, y en el tema también es uno de ellos en los que la agricultura puede aportar mucho también. Entonces, pero desde luego se necesita cambio de mentalidad, por supuesto, y un apoyo y una filosofía de todo el sector, ¿vale? Porque en zonas donde no se puede hacer producción ecológica, también, que integra muchísimos de los valores que hablamos en la sostenibilidad, también se podría hacer producción integrada, que hay normativa en Andalucía como para hacerla, y también tiene en cuenta casi todos los aspectos de la sostenibilidad, pero no se hace producción integrada en viña apenas. ¿Por qué? Porque tampoco hay bodegas que elaboran uva de producción integrada ni la demandan, con lo cual tampoco los viticultores tienen la motivación para hacer ese tipo de producción. Entonces, se necesita apoyo, se necesita mentalidad y también se necesita motivación. Luego también en cada zona de nuestra comunidad, como nuestra comunidad tiene el hándicap de que estamos muy atomizados, la viticultura, la viña aquí está muy atomizada, estamos muy lejos. Entonces, si por ejemplo hay viticultores como Bodega Robles, que acaba de Rocío de meterse ahí, que pueden ser un poco punta de lanza
de ejemplo, porque ellos tienen en cuenta en su cultivo la sostenibilidad y llevan mucho tiempo haciendo viticultura ecológica, a lo mejor otros viticultores que están en Almería o están en Granada no los tienen tan cercanos y no les sirven de ejemplo, digamos. Entonces, tenemos un hándicap que es la distancia aquí en Andalucía. Pero bueno, que se puede con las tecnologías y con lo que ya y lo que tenemos a nuestro alcance, eso lo podemos solventar. Entonces, yo creo que muchísimo hay que trabajar en la mentalización y, por supuesto, el formar pues, para que el integrar en la forma de cultivar la sostenibilidad no sea un hándicap de que voy a perder rentabilidad a la hora de cultivar. Yo creo que eso es importante. Vamos, si quieres, ya que has nombrado a Rocío, que estaba por aquí y la he subido a panelista para que podamos verla, que la presento, ya que os he presentado a todos. Rocío Márquez es onubense, es hija y nieta de bodegueros de la denominación de origen Condado de Huelva. Ella estudió en Córdoba biología primero, después enología y finalmente el doctorado. Y lleva desde hace 17 años en Bodegas Robles desarrollando su carrera profesional de enóloga y bióloga. Desde 2014 preside la asociación sin ánimo de lucro Vinavin, basada en la promoción y divulgación del mundo del vino y del vinagre, colaborando con bodegas tanto de dentro como de fuera de la denominación del marco de elaboración de Montilla Moriles. Y además, una cosa que me ha interesado mucho, desde hace poco es propietaria de la finca Buitrón, una casa rural enológica ubicada en Montilla, que es muy interesante también cómo se puede innovar, ¿no? A partir del mundo del vino de otras maneras, ¿no? No directamente ligadas, sino más indirectamente, pero que también es muy interesante. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y ante todo perdonadme por la tardanza, la impuntualidad, porque justamente teníamos hoy aquí en bodega pues 2 revistas bastante importantes europeas y con sede en Marbella para conocer la enología ecológica que hacemos en Córdoba. Así que es un potencial, economía circular y conceptos de vinos orgánicos es el futuro y bueno, y si no llegamos hasta tanto, algo intermedio, ¿no? Muy bien, estamos hablando aquí precisamente de esos temas y lo ha sacado Pilar, ¿no? De las dificultades a veces de plantear una conversión a ecológico. ¿Cómo lo vais desde Bodegas Robles? Vuestra trayectoria tan importante ya, tan dilatada, ¿cómo empezó, digamos? Sí, bueno, ante todo, perdonar la presentación. Muchísimas gracias a la Aula de Sostenibilidad y a la Universidad de Córdoba, a Zahara sobre todo, que nos invitaran, ¿no? Y bueno, este tipo de divulgación es interesantísima porque es necesario el saber la evolución y la trayectoria que llevamos, pues gente que llevamos desde el año 99 apostando por sostenibilidad y un enfoque mucho más, en fin, orgánico y ecológico a la producción de vino, que al fin y al cabo es un poco volver a nuestra tradición, ¿no? Pasada. La transición o el cambio, muy bien la introducción también de Pilar, el cambio de mentalidad es fundamental. Creemos que ya, imaginaros, desde el año 99 cuando comenzamos eran todos palos. Creían que era una moda, lo que nosotros estamos intentando introducir, que era un movimiento verde y que iba a ser algo que iba a pasar, ¿no? Y al día de hoy, después de 20 y tantos años, pues vemos que es algo establecido e incluso hay normativas de obligatoriedad, ¿no? En tratamientos de campo, en laboreo de superficies edafológicas con pendientes determinadas, o sea que esto es el futuro, eso es así, ya lo podemos asegurar, ¿no? Una vez que ya la población sabe lo que es ecológico, sabe lo que es la sostenibilidad, que es un concepto complicado y que ya más o menos están entendiendo, el cambio o la adaptación no es tan difícil y sobre todo para nosotros que tenemos, por suerte, una climatología que nos permiten o nos dan beneficios a la hora de poder tratar una agricultura mucho más sostenible. Tenemos luego otra parte más negativa, como es el agua, que eso va a ser un limitante en breve importantísima, incluso casi más que otro tipo de necesidades, pero en campo tenemos muchas menos humedades, tenemos mucho más suelos muy permisivos a la hora de tratar una agricultura ecológica. En fin, tenemos, entre comillas, muchas facilidades, ¿no? En Andalucía, especialmente en Córdoba.
La transición a la hora de tratamiento de vitivinicultura, como bien sabéis, la normativa europea de agricultura ecológica pues, nos permite tratamientos tan básicos en la viña como el azufre o el cobre, ¿no? Que es como lo básico para tratar nuestra viña y protegerla de nuestros hongos. Gracias a Dios, en 20 años, lo que antes teníamos que ir, y no os riáis porque es así, a jardinería para ver tratamientos de a paliar problemas en campo, pues hoy en día hay multinacionales que tienen tratamientos ya totalmente respetuosos con el medio ambiente. O sea que realmente todo ha cambiado y son facilidades para el nuevo agricultor que quiera introducirse en agricultura ecológica o en sostenibilidad, ¿no? Entonces, es algo que le quita el miedo, el susto o el riesgo que realmente tiene que tener un productor a la hora de introducirse en agricultura ecológica, ¿no? Hay mucho más tratamiento de paliar plagas, de preventivos, incluso hay hasta sistémicos el día de hoy. Como bien sabéis, los tratamientos sistémicos siempre han sido muy contradictorios con la política de agricultura ecológica o de sostenibilidad y hoy en día pues ya tenemos, ¿no? Entonces, esa tranquilidad a la hora de introducirse en agricultura pues es un paso bastante positivo con el cual nosotros no nos encontramos en un principio y bueno, es algo a hacer notar. Luego, a la hora de la producción, lo que es la elaboración de vinos, ya que nos basamos hoy en el sector vitivinícola, realmente teniendo un buen producto de campo, que eso siempre lo decimos en enología, tanto en convencionales como en ecológicos, teniendo un buen cuidado de campo, teniendo una uva sana, siempre te va a facilitar la vida en la bodega. Por lo tanto, tratamientos permitidos, por supuesto, correcciones de acidez, tenemos los sulfitos, los sulfurosos por ahora permitidos, dosis más bajas que las dosis para convencional, pero un poquito más bajas, no mucho más. Y luego no nos permiten pues, tratamientos que sean agresivos a la hora de térmicos o intercambiadores, pero sí un proceso totalmente natural, nuestros prensados, clarificaciones y estabilizaciones, tal cual un vino convencional. El truco o la facilidad para hacer un vino ecológico, que del campo venga perfecta la uva, cosa que como profesionales del vino lo tenemos que tener totalmente improntado, ¿no? Luego, a la hora del mercado. En el mercado, imaginaros, hace 20 años, pues tampoco, más que en Centro Europa, que Alemania sí lo tenía muy improntado, lo que era el producto ecológico, hemos tenido una trayectoria de divulgación bastante importante a la hora de decir, sí, señores, es un producto ecológico, pero es un producto de nivel altísimo de calidad. Hablando de la calidad, introducías el concepto ecológico. Ya el día de hoy no, ya el día de hoy el producto ecológico está muy localizado, muy reconocido y bueno, en el mercado tenemos unas facilidades que hay unos canales muy abiertos, incluso muy mezclados con el convencional, ¿no? Antes entrabas en los supermercados y veías que el producto ecológico, el producto más sostenible, estaba como arrinconado en un sitio especial de productos ecológicos. Ya hoy no, tú vas a un lineal y coges un vino y de repente le das vuelta a la etiqueta, ves el sello de agricultura ecológica y dices, uy, y encima es ecológico, ¿no? Entonces está como mucho más integrado. En fin, todo va hacia ese camino. Lo que sí es animar a los técnicos, a los profesionales que se informen y que se quiten un poco el miedo a la hora de introducirse en agricultura ecológica. Realmente, por ejemplo, hasta para el viñedo, ¿no? Hoy en día, ayudas para el viñedo, si no te vas a producción sostenible, poca ayuda vas a encontrar, ¿no? Excepto las de COVID ahora puntualmente, hay un apoyo bastante interesante para la viticultura y la vitivinicultura ecológica, ¿no? Proyectos interesantísimos. Y junto con la producción sostenible siempre tiene que ir un poco el punto de modernidad, ¿no? Nuestro producto enológico es riquísimo, nuestro uva Pedro Jiménez es espectacular, da una situación geográfica muy clara de nuestros vinos en el mundo, gracias a nuestra uva, pero es verdad que nuestros vinos deben ir modernizándose o captando un poco más al consumidor de hoy en día. ¿Y qué pide el consumidor de hoy en día? Frescura, bueno, lógicamente que esté correcto, rico y bueno, ¿no? Que se repita el producto, y sostenibilidad. Es así, o sea, realmente el carácter de sostenibilidad es un atrayente y una estrategia comercial espectacular, ¿no? Muy bien, muy interesante, Rocío. Hasta ahora,
Acláranos un poco así, un poquito por encima, pero porque sabemos que podría estar ahora. Pero el impacto ambiental, los principales impactos ambientales de la producción de vino, ¿cuáles serían, Azahara? Eso es bastante interesante porque la verdad, desde el punto de vista ambiental, habría que tener en cuenta el tipo de tratamiento que se hace en el viñedo. Entonces, ahí es verdad que los viñedos que son ecológicos tienen muchísimo menos tratamiento, muchísimo menos impacto ambiental y es mucho mejor. Pero también habría que tener en cuenta la huella ecológica del agua que se utiliza. Es verdad lo que han comentado tanto Pilar como Rocío, que el viñedo no es una planta que necesite especialmente gran cantidad de agua ni gran cantidad de recursos, pero es verdad que años malos siempre pueden venir y entonces esa captación de agua sería interesante que viniese de algún sitio, de la recolección de algún sitio del agua, de recircular el agua de alguna manera de algún sitio. También es que son tantos el mundo. Yo es que precisamente, cuando estaba hablando Rocío, a mí me ha venido una idea a la cabeza, porque Rocío habla desde el punto de vista de una empresa que lleva ya muchísimos años en el mundo ecológico y sin embargo estaba pensando, bueno, ¿y qué estaba pensando José Ignacio? Porque José Ignacio, que está dentro de lo que es el mundo de convencional más bien, porque yo creo que él no trabaja nada con ecológico. Y entonces cuando estaba planteando Rocío su sistema, digo, ¿y José Ignacio qué piensa? Es decir, ¿me va a permitir que le pase la pelota a José Ignacio? Sí, Pero sí, porque por lo veo... supuesto. Además, yo también lo estaba pensando antes. Bueno, vaya pelotita que me ha echado. Bueno, a ver, yo te digo la verdad, yo al principio, como ya decía, en el año 99, yo siempre he estado ligado a productos convencionales. Y es verdad, igual que dice que ya tenían los productos más arrinconados en los lineales o en las tiendas, o y eran como un poco bichos raros. Sin embargo, se los demandaban países de Centro Europa porque estaban ya culturalmente preparados y entendían ese producto como que no porque sea ecológico es malo, todo lo contrario, es un plus añadido y ahí le doy la razón. El tiempo, yo voy madurando también de vez en cuando y, y te hace aceptar y entender mucho más que ese concepto es el futuro. El que yo no vaya a trabajar hasta ahora no significa que no esté cada vez más de acuerdo con que es el camino. Hombre, le doy la enhorabuena a Roble y a todos los viticultores que optan por ese camino. ¿Qué he visto yo también en el consumidor final? Porque al final yo estoy mucho en la calle, ¿no? Y quizá tu pregunta va más por ahí, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí, no? Pues dicen, bueno, tú no tienes un vino ecológico, ¿eso es peyorativo o es un hándicap? Fíjate, se le da la vuelta a la pelota. Y sí, se le da la vuelta a la pelota, porque a mí me decían, bueno, no es ecológico, pero ¿qué nivel de sulfuroso tienen tus vinos? Claro, ya la gente se sabía, hablando sobre todo ya gente más friki, ¿no? En el buen sentido de la palabra, sus millares de expertos y tal y cual. Dice, vale, tu vino es convencional, tu viñedo no le has echado ni cuenta en el sentido ecológico, pero de los tratamientos que se permiten a los vinos ecológicos frente a los convencionales, ¿tú por cuál optas? ¿Cómo trabaja el vino luego en bodega? Y claro, efectivamente vas bajando niveles de sulfuroso, vas tratando de alguna manera los subproductos, buscando qué hacer con ellos de una forma más sostenible, vas buscando trabajar con corchos en lugar de con tapones de plástico que generan menos impacto medioambiental. En definitiva, buscas las armas en los productos que tú utilizas también, por ejemplo, en los productos de clarificación. No es una cosa, no tapa la otra, es un complemento, pero no tienes la primera parte que es la más importante, que es la que estáis hablando de la viticultura. Pero sí es verdad que hay un cambio grandísimo en el consumidor final. Tanto, y ya meto aquí otra cuña yo, tanto que para mí se le ha dado mucho la vuelta, un giro de tuerca, y que me perdonen los que se dedican a hacer este tipo de vinos, pero hay vinos
ecológicos, luego hay vinos naturales, vinos biodinámicos, que muchos de ellos, me vaya a perdonar de verdad, y voy a decir Nos una vamos a barbaridad. meter en camisa de 11 varas. Sí, pero es que lo tengo que decir. Métete, no, métete. Dilo. no he probado muchos vinos biodinámicos, o llámalo como quieran, naturales, que tengan una calidad objetiva. Totalmente. Objetiva. Ahora, si tú, porque te estás tomando una cosa muy natural, sin añadirle nada, sin hacerle nada, que es muy respetable, ¿eh? De verdad lo digo que es muy respetable. Sí, sí, sí. Pero si tu concepto de el efecto placebo, ¿no? Como yo llamo, el efecto de sensación placentera para tu organismo, de que estás tomando un producto muy natural, es satisfactoria, adelante. Pero objetivamente y analíticamente, pues ciertos parámetros que se analizan química o sensorialmente para determinar la calidad, me estoy metiendo un follón, para determinar la calidad de productos, no lo cumple. Entonces, totalmente de acuerdo, Ignacio, ha dado en el clavo. Se puede hacer biodinámica, que es súper, además es muy bonita. También es una estrategia comercial muy buena, incluso el enoturismo es fantástica. Se puede hacer vinos naturales también, que es precioso el concepto, pero siempre sin olvidarnos que estás haciendo un producto para un consumidor. Por lo tanto, hay que cumplir, como tú dices, organolépticamente que vaya bien, correcto, sin problemas, sin defectos, ¿no? Muy bien. Pero ojo que, o sea, que esto no es solamente exclusivo de los vinos, que parece que solamente estoy afectando a ellos, que hay muchísimos vinos convencionales con viticultura tradicional, con productos de tratamiento normales, que no se pueden ni beber tampoco. Y muchos de ellos de marca muy reconocida, pero el efecto de, estoy probando un tatatar, ya dices, es que qué bueno está, a lo mejor no está tan bueno. O me estoy tomando un vino de hace 40 años, pues muy bien, pues hace 40 años estaría bueno, ahora no. Entonces, pero el efecto de ese placebo, pues hace mucho en cada uno, ¿no? Sí, sí. Yo quería sí, a Jara. puntualizar. No, Pilar, vale, perdón. No, quería puntualizar porque es verdad que José Ignacio ha dado clave importante en el sentido de que hemos empezado hablando de la Vitieco, que es como el top de la sostenibilidad, digamos, en viticultura, pero que hay otras acciones que se pueden hacer y se pueden ir haciendo en bodega y en viña que no tienen por qué llegar a viticultura eco, pero que sí que ayudan mucho a la sostenibilidad. Por ejemplo, y ya depende de las circunstancias de cada uno. Es decir, no tengo por qué pasar de viña convencional a viña eco y si no, no hago sostenibilidad. Es decir, yo tengo que empezar por pequeños pasos. Yo puedo empezar por optimizar las dosis de agua si estoy haciendo riego y ya estoy haciendo más sostenible. Puedo pasar por si en vez de ¿qué hago con los residuos de la poda, con los sarmientos, en vez de quemarlos y estoy picándolo o estoy haciéndolo o lo estoy compostando para evitar quemarlos, que estoy haciendo con los residuos de la bodega? Es decir, que hay muchísimas acciones que podemos introducir en la viña y en la bodega, que no tenemos por qué hacer un cultivo en ecológico, que como digo sería el top, y que a lo mejor ni todo el mundo quiere, ni todo el mundo está capacitado, ni todo el mundo se atreve a hacerla, pero que podemos ir fomentando e introduciendo esas cosas que luego ya al empezar te anima y empieza a hacer otras cosas. O por supuesto las cubiertas vegetales para el manejo del suelo, que también tiene su tela marinera de trabajar con cubiertas vegetales, porque a través de las cubiertas vegetales se puede manejar el suelo muy bien o te puedes cargar la producción. Entonces, hay que trabajar en eso, es decir, no vamos a exigir a lo mejor o no vamos a querer, porque realmente de las 30.000 hectáreas de viñedo que hay en Andalucía no llega a 1.100 las hectáreas que hay en ecológico, ¿vale? Con todos los que están en eco, digamos que ya están en el sistema que quisiéramos de sostenibilidad, para trabajar con los demás hay que entrar por algún lado. Y entrar por algún lado, empezar a introducir cosas de sostenibilidad, me da igual las que sean, pero hay que empezar. Y hay que empezar a... En ese sentido estoy de acuerdo contigo, Pilar, y uno de los conceptos de las cubiertas vegetales
que eso necesita todavía mucho estudio, efectivamente, necesita todavía mucho. Siempre se ha dicho de que las cubiertas vegetales fuera porque quitaba producción, porque quitaba alimento para la planta. Sin embargo, también se ha visto que son capaces de recoger parte del CO2 atmosférico, con lo cual un punto a favor. Pero eso no solamente es que lo sepa el viticultor, es que quizás lo necesitaría saber también el consumidor final. Claro, Es Claro. decir, el cómo llega, cuál es el objetivo de que se haga de esa forma. No voy a tener tanta ganancia, a lo mejor, de producción, pero sí desde el punto de vista de medio ambiente va a ser mucho mejor. Y a lo mejor si se enseña al consumidor final, mire usted, le cuesta la botella un poquito más cara, pues porque de alguna manera la bodega tiene que compensar, pero es que usted está poniendo su granito de arena a que todo sea un poquito más sostenible, aunque esté pagando un poquito más caro. Me gustaría escuchar, perdonad un momentito, me gustaría escuchar a Liliana y a José David por integrarlo un poco también en la conversación, que todavía no han participado. Por empezar por Liliana, me gustaría saber un poco tu punto de vista, tanto desde justicia alimentaria como por tu propia formación, en cuanto a eso, a los retos que tiene por delante el mundo del vino para cumplir con digamos, las limitaciones que marca un poco los escenarios que tenemos por delante, el concepto de sostenibilidad y la soberanía alimentaria, ¿no, Liliana? Sí, bueno, pues la charla está siendo muy entretenida. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Claro, no puedo aportar mucho desde la parte técnica que han estado hablando y creo que eso ha sido como la riqueza también de este espacio. Yo creo que desde la soberanía alimentaria, entendida como este derecho que tienen la población de elegir qué quiere producir, cómo quiere alimentarse, creo que primero destacaría un poco qué ofrece el vino, todo el tema de la vinicultura también relacionado con la soberanía alimentaria y destacar, como ya han mencionado, por ejemplo, todo el tema de las semillas, ¿no? Todas estas semillas que se han conservado, ¿no? Que es una industria, es un cultivo que es milenario. Hace poco veía una serie que ha salido en televisión, bueno, en Prime, el tema relacionado con el tema de la vinicultura en Jerez y que fue rodado, no sé, 1800 algo, pero ya se mostraba cómo toda la industria del vino y toda la industria allí en esta zona, en Cádiz, ya estaba muy establecida y cómo ya tenía ese reconocimiento. Entonces creo que es importante darle ese valor y sí, como ese reconocimiento de patrimonio gastronómico, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio cultural, no solamente pues nos referimos a todo el tema del arte, sino justamente también a este tema del patrimonio gastronómico y dentro de esto pues también podemos reconocer lo que es el uso y la conservación de semillas, de variedades, ¿no? Que en el caso de Andalucía con todas las denominaciones de origen pues es la uva la que le da esa connotación y la que genera como estas distinciones, ¿no? Entonces creo que también es importante reconocer eso y que para la sostenibilidad va a ser importante, ¿no? Luego también todo el tema ya de las prácticas que se tienen para la elaboración, para la conservación, creo que también es importante ponerlo allí pues darle ese valor, ¿no? Ponerlo en valor. Y luego también, ya luego más en ámbitos sociales, creo que también es importante resaltar el potencial que puede tener para fijar población rural, aunque ya como habían mencionado, como también ha disminuido el número de personas productoras vinculadas a esta industria o vinculadas a este cultivo, creo que sí a futuro puede ser interesante retomar esto vinculado al patrimonio gastronómico y también como un potencial para que la población joven regrese al campo o se fije esa población en los ámbitos rurales. Y ya luego también vinculando un poco el tema de las certificaciones, pues a mí me llama mucho la atención este tema porque claro, generalmente vinculamos mucho la certificación ecológica, incluso el Fair Trade, ¿no? Esa certificación de comercio justo también que tienen algunos vinos, pero creo que también es importante enseñarle a las personas como consumidoras esas otras cosas que están detrás de, ¿no? O sea, el hecho de que un vino sea ecológico
no significa, ya como han mencionado varias personas, que sea de buena calidad, y no significa tampoco cuál es el trato, por ejemplo, que las personas trabajadoras de un viñedo han recibido, incluso en una certificación de Fair Trade. Entonces creo que es importante también visibilizar, ¿no?, qué existe detrás qué hay detrás de ese proceso de producción, de conservación, de producción, ¿no? Y ya pasando un poco como a los retos que yo veo en el tema de sostenibilidad y en el tema de, por ejemplo, cambio climático, creo que hay un tema muy importante que no lo hemos tocado y que es el tema de la logística, ¿no? O sea, ya todo el tema también del transporte y quizás también el tema de la logística inversa, ¿no? O sea, qué pasa con todo el tema de las botellas, qué pasa con todo el tema de los empaques, de los embalajes. Yo creo que es interesante y creo que la industria del vino sí debería un poco mirarla, o sea, mirar hacia ese aspecto. ¿Qué pasa después de la bodega, no? O sea, cuando ya le envían esto a los posibles clientes finales o a las personas consumidores finales, ¿qué está pasando con los residuos que están allí generando? No únicamente en cultivo, ¿no?, como ya habían mencionado, creo que a Sahara, pero ¿qué pasa luego con las botellas, con las cajas? ¿En qué momento puede haber también allí un potencial de economía circular, de cómo ponemos esto a reutilizar? Recuerdo hace, no sé, unos años, 2, 3 años, Bodegas Robles estaba participando en el ecomercado de Córdoba, ¿no? O sea, un tema de producción y de comercio local, y estaban trayendo botellas reutilizables, ¿no? Entonces las personas consumidoras, yo tengo varias de esas porque eran unas botellas muy chulas, con unos diseños muy bonitos, y uno podía ir y recargarlas, y había varios lugares en Córdoba donde podía ir y recargarse pues la botella, ¿no? Entonces ha tenido de los diferentes vinos. Y me pareció una iniciativa muy interesante justamente porque creo que este es uno de los temas a tratar, ¿no? O sea, que se están haciendo ese tipo de iniciativas, pero que todavía no se ha logrado abordar este problema o este hándicap que tiene el vino a nivel general. José David, ¿cómo estás viendo tú todo este tema? Desde tu punto de vista de estudiante, ¿crees que te están preparando bien para todos estos conceptos, todos estos temas que se están poniendo sobre la mesa? Y bueno, yo estaba aquí prácticamente, como se dice, embobado, escuchando todo lo que estaban comentando, pero quizás de todo lo que se ha comentado, yo me quedaría con lo que ha dicho Pilar del cambio de mentalidad. Eso es fundamental. Es decir, se ha comentado digamos, lo que podría aportar la viticultura a la sostenibilidad, pero es fundamental una concienciación, es decir, el tema de las cubiertas vegetales. Yo las veo y digo, vale, sí, pero ¿se sabe en realidad qué aporta a la sostenibilidad? Es decir, el vino aporta mucho a la sostenibilidad, pero la sostenibilidad también aporta mucho al vino, porque desde mi punto de vista, en este sector, el producto final, en este caso el vino, está muy ligado al origen. Es decir, las prácticas que se realizan van a determinar mucho, digamos, la orientación final del consumidor. Al fin y al cabo, desde mi punto de vista como estudiante, pero sobre todo como consumidor y aficionado a los vinos, yo lo que veo que el consumidor final es el que marca el camino de los productores. Si el consumidor está exigiendo vinos sostenibles, ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, es lo que en realidad va a valer en el futuro. Pues estupendo y muchas gracias, José David, porque vamos, una intervención total, muy interesante, además sintetizando cosas que ya se han dicho. Perdonad que haga un poco una pasada de página, digamos, pero vamos, si seguimos hablando de lo mismo. Lo ha comentado un poco Liliana y me interesaría conocer vuestra perspectiva, digamos, sobre todo de los que trabajáis más día a día en contacto con productores y sois productores, sobre los impactos actuales ya, o desde hace pocos años, que se están notando relacionados con el cambio climático. ¿Se está notando en campo, incluso en bodegas, se está notando el cambio climático o no se está notando? Seguro que la gente que nos escucha está muy interesada en saberlo, no en el futuro, actualmente. Muchísimo.
Muchísimo, pero muchísimo en un periodo de tiempo muy corto, ¿eh? De hace 3 años para acá, nuestra dinámica de vendimia, como bien sabéis, antes de realizar vendimias, pues tienes que sentarte y ver qué producto vas a hacer ese año, si vas a hacer vinos jóvenes, si vas a hacer más vinos finos o Pedro Jiménez y tal, ¿no? Y como bien sabéis, las vendimias de los vinos jóvenes son mucho más tempranas que las vendimias de los vinos finos o de los vinos Pedro Jiménez, que son como la cola ya del terminar hasta octubre, ¿no? Empezamos en agosto y terminamos en octubre. Bueno, pues de años para acá, como bien sabéis, es como unas primaveras tempranas, luego a mitad de la primavera esa temprana hay un cambio de temperatura de bajada que la viña ya está como casi vamos, en fase hoja sobradamente y hay una especie de estrés térmico que al final va sumando todos estos cambios y al final la vendimia pues se ve totalmente afectada. Bueno, pues cuando nosotros normalmente hemos estado vendimiando vinos jóvenes a principios de agosto, bueno, pues pensar que ahora estamos en julio, a principios de julio, primera, segunda semana de julio, tomando muestra para vendimiar en cuestión de 2-3 días, o sea que casi se ha adelantado medio mes la vendimia. Luego, lo que es la maduración de las uvas, hablo de nuestro caso Pedro Jiménez, ¿no? Que es el que tenemos, el que por lo menos yo trabajo más con ellos, y Verdejo podemos hablar algo, Moscateles. Tiene una evolución, sabéis que para vendimia vemos lo que es la maduración de azúcares y la maduración de polifenoles, ¿no? Para ver un poco que haya un equilibrio entre ellas dos, que es lo ideal para hacer una buena vendimia, ¿no? Buscamos grado de azúcar, grado de alcohol final y también que tenga estructura, textura, el tanino, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un desfase tan grande por estos cambios de temperatura, estos adelantos de temperaturas tan altas, anormales, unos veranos tan largos, pues hay un adelanto tan grande del nivel de azúcares respecto al nivel de polifenoles, o sea, de maduración polifenólica, que nos vuelven locos. O sea, que realmente la viña está un poco, y eso Pilar lo va a comentar perfectamente, hay un nivel de grado muy alto, pero sin embargo todavía no hay una maduración polifenólica para llegar a nuestros vinos finales de los que estamos acostumbrados. Y si estamos hablando ya de vinos tintos, ya nos volvemos locos también, porque llegamos a un nivel de azúcares muy interesante para 14 de alcohol, tener una polifenólica o una maduración correcta, pero es todo lo contrario, tenemos que bajar, subirnos hasta casi 15 grados de alcohol, que en un tinto es muchísima tela, para llegar a un nivel de polifenoles correcto, que es tan importante pues para la tanicidad en boca. Entonces, en 3 años, 4 años para acá, las vendimias adelantadas y luego mucho desfase de estas dos maduraciones, que bueno, al fin y al cabo es la calidad final de nuestros vinos, ¿no? En ese sentido, yo quiero aportar un dato. No sé si os han dado cuenta como consumidores de vino tinto de Ribera del Duero, Rioja. No sé si habéis dado cuenta de que en los últimos años hemos pasado de vinos tintos de 12 grados y medio a que ahora un vino tinto de Rioja de calidad no baja de los 14. Es casi un fino. Exactamente, es que estamos justo además en el límite de lo que desde el punto de vista de la clasificación que siempre se ha hecho de vino seco, vino generoso, estamos justo en el límite para un vino tinto de una zona, que ya no estoy hablando de Andalucía, que sabemos los problemas que tenemos con el calor, sino ya estoy hablando de una zona de España en la que supuestamente siempre la uva ha sido menos azucarada, con lo cual menos grado alcohólico. Ahora es que buscáis sencillamente hacer para llevarlo a casa 14 grados y esto. Totalmente. Pues Ignacio, desde Jerez, por la influencia atlántica, ¿lo notáis menos eso? Prácticamente igual. Hay algo de más suavidad de temperatura, pero al final el incremento de temperatura es generalizado, con lo cual se está viendo todo lo mismo. Allí sabes que se alcoholiza el mosto para llegar a los grados alcohólicos adecuados para introducirlo en bodega y criar el vino fino, porque allí es la uva palomino la que es mayoritaria, no como aquí que es la Pedro Ximénez. Pero al final todo se adelanta igual. O sea, lo que estaba comentando Rocío de la fecha de recolección es que se repite, se adelanta en todas las zonas. Ya digo, puede ser en un momento dado más cuidado, más paliativo el tema de las brisas, efectivamente, pero
pero no es tan importante como el incremento total de la temperatura que hay. Nos vamos a esto, hablar que estabais hablando de los vinos tintos, me estaba recordando que hace poco he leído, bueno, hay un proyecto de una vinificación de uva tinta en Alcaracejo, en la Sierra de Córdoba. Qué importante es ahora, si hay este incremento de temperatura a nivel general, qué importante ahora es la altitud, para que haya ese contraste de temperatura día y noche. Y al final nos vamos a tener que ir toda a Trasierra, como antiguamente. Nos vamos a ir subiendo los viñedos. Antiguamente había viñedos en Trasierra, pues nos vamos a tener que ir a Trasierra a hacer vino. Así es. Una pregunta, José Ignacio, que has dicho de alcoholizar los vinos. ¿Habéis notado que es necesario una menor alcoholización en la uva, en la palomino? Bueno, en los vinos, vamos. A ver, allí hay una diferencia en cuanto al concepto de cuándo vendimiar la palomino. La palomino es una uva más resistente, tiene la piel más gruesa que la uva Pedro Ximénez, y allí se recoge cuando tiene su nivel óptimo de maduración. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí quizás aguantamos demasiado la uva en la cepa para que haya una pelín de sobremaduración para obtener ese grado alcohólico deseado, ¿no? Natural, del que siempre hemos presumido en Montilla. Entonces no es tanta la diferencia como hay aquí, en ese sentido. Al final se recogen más o menos con el mismo grado OME, porque al final le vas a poner alcohol, pero tu uva no ha sufrido ningún tipo de estrés, no ha sufrido ningún tipo de como digo, de plof. Porque al final, sí, tenemos, esto jamás lo habría pensado, pero te lo digo, es un mensaje que hemos tenido siempre muy, muy metido dentro de nuestro ADN de pro Montilla Moriles, ¿no? Entonces todo esto me ha hecho también mucho, de hecho que estoy madurando, y entonces tengo que ver cosas, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que la uva quizá, Pilar nos puede hablar un poco también más de esto y Rocío, la uva quizás se sobremadura mucho en esta zona para obtener un beneficio, que es un alcohol natural, pero por tanto, por contra también tendrán algunos inconvenientes. Esos inconvenientes de pérdida de acidez, etcétera, no los tiene tanto la uva palomino cuando se recolecta para hacer el vino fino de Jerez. Paso palabras. Pilar, yo a Pilar lo que le quería preguntar es que es verdad que ahora se están poniendo más de moda otro tipo de vino, entonces las variedades que se están cultivando, que se están empezando a investigar como nuevas variedades que se están imponiendo en nuestros suelos en detrimento de las típicas. Yo supongo que una de las cosas que miraréis lo primero es el que necesite poca agua y soporte bien el calor, ¿no? Porque es lo que estamos teniendo cada vez más, menos agua, más calor. Y lo que nos queda. Claro. Y entonces eso, Pilar, porque nuestra uva está muy adaptada, pero otra uva... Claro, mira, ahora te contesto, Zara. Lo que pasa es que quería puntualizar lo del cambio climático, porque nosotros ahora estamos en un proyecto que se llama Innova Clima, con líderes Ignacio Lorite, que están a la vida del obispo, y ya llevan ellos en olivo, llevan estudiando muchos años los impactos del cambio climático en la finología del olivo. Llevamos menos años en la viña, pero ya también lo estamos estudiando. Entonces, más que las altas temperaturas en verano, que hacen que adelanten la maduración, también está influyendo mucho con respecto al cambio climático las altas temperaturas también en la primavera. Es decir, al haber altas temperaturas en primavera y menos agua o periodos de lluvia más discontinuos y menos y que están ocurriendo los eventos de lluvia en momentos que no los esperamos, es decir, nosotros esperamos que llueva en primavera, que llueva en otoño en un clima mediterráneo como el que estamos, pero sin embargo el agua ahora no cae como estamos acostumbrados en un clima mediterráneo. Entonces eso influye en la fenología de los cultivos leñosos, sobre todo, influye en la fenología del olivo, influye en la fenología de la viña. Entonces, si hay una alta temperatura en primavera, como ocurre en eventos en mayo que están ocurriendo, eso hace que adelante la floración o que incluso haya flor que se seque y no cuaje bien, eso hace que haya menos producciones y que luego si además hay altas temperaturas en verano,
pues haya una maduración también más adelantada. Es decir, que no solamente es las altas temperaturas, porque al final tú miras la temperatura como está subiendo y tampoco está subiendo, pero como para ver estos efectos tan señalados que estamos diciendo que están ocurriendo, es que es a lo largo de todo el año. O inviernos menos fríos, más calurosos en general, que eso es lo que está pasando en el norte. Hay menos eventos de lluvia, la zona de Navarra, Rioja, País Vasco, en el norte hay menos eventos de lluvia, menos agua, que veo que Azahara está preocupada por el agua como tiene que ser, y además hay eventos más calurosos en épocas donde no deberían de ser. ¿Sabes? Entonces, eso está influyendo en la fenología y está influyendo en las producciones. Entonces, nosotros, claro, es un hándicap lo del cambio climático y nos está obligando a cambiar nuestro comportamiento a la hora de todo, de los tratamientos fitosanitarios, de todo. Y eso, por ejemplo, pues claro, hay que adaptar nuestra forma de cultivar a esa manera, por una parte, para mitigar los efectos, como bien decía Zahara, porque a lo mejor las cubiertas vegetales tienen una labor enorme a la hora de emitir o de captar CO2 u otras prácticas, ¿no? O por supuesto no quemar sarmientos, o en fin, hablo en viticultura, ¿no? O de esa manera para mitigar y también de cambiar un poco las técnicas de cultivo para ir adaptándonos a este cambio climático que ya lo tenemos aquí. Claro, y Pilar, ¿qué escenarios se manejan? Porque en algunas ocasiones se han publicado estudios que de manera un poco preocupante plantean la posibilidad de que en el sur de España, pues a finales de siglo, pues no se pueda cultivar la vid. No sé si podemos negar esos estudios o podemos, no sé, esa preocupación que tenemos los consumidores también no solo por claro, los productores mucho más, porque viven de ello, pero los consumidores también un poco preocupados por esa posibilidad y que muchas veces en ocasiones, por lo menos una visión personal que tengo, no se plantea con la seriedad que se debería plantear, ¿no? Tanto por un lado como por otro, tanto para los que lo minusvaloran como para quizás también los que son un poco más alarmistas. Los escenarios que se manejan, si vamos en la dirección que estamos sin hacer nada, evidentemente el sur de España es uno de los grandes perjudicados a la hora del cultivo de la viña. Porque claro, de todas formas la viña es uno de los cultivos que están más adaptados a la falta. Es un cultivo que necesita poca agua. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa? Que como cada vez queremos producir más en un viñedo, pues hacemos viñedos más intensivistas, al igual que con el olivo, por ejemplo, al igual que con el almendro. No gasta la misma agua un olivar súper intensivo que un olivar de montaña o de sierra. Porque nosotros, si evidentemente una hectárea, en vez de poner 3.000 cepas por hectárea, ponemos 4.500, 5.000 cepas por hectárea, pues va a necesitar más agua. O si hacemos cepas ponemos plantaciones de viña con un portainjerto más vigoroso y le hacemos troncos más altos porque lo estamos subiendo a unas escalderas muy elevadas. Estamos simulando sistemas de conducción como en el norte de España, que tienen tradicionalmente más humedad, o como en Italia, como en Francia, pues entonces nosotros estamos haciendo unas viñas más dependientes del agua. Es decir, que nosotros sabemos dónde estamos, tenemos que saber dónde estamos y tenemos que diseñar nuestras plantaciones sabiendo el clima que tenemos y el agua que tenemos. Y eso en los últimos años no se ha tenido en cuenta, que sí tradicionalmente se tenía en cuenta, porque nuestras viñas tenían unos marcos más amplios y tenían unos sistemas de poda con troncos bajos y con la vegetación recogida, como son las cabezas, porque ese sistema de poda hace que esas viñas sean más resistentes al calor y más resistentes y menos dependientes del agua. Entonces, eso tenemos que ir viendo, como dice José Ignacio, o en vez de irnos a poner viñas en Las Vegas o en tierras muy fértiles, que donde nunca ha habido viñas, tendremos que ir buscando terrenos con altitud y terrenos donde tradicionalmente se ha puesto viña porque están más adaptados a ello. Es decir, que el planteamiento de la viticultura también lo tenemos que ir adaptando a la situación que tenemos. Eso por una parte. Y luego lo de las variedades que dice Zahara, y ya el contexto, que es muy importante.
¿Qué es lo que está pasando en los últimos años? Porque hubo unos años que para introducir diversificación, pues porque el sector del vino en Andalucía, yo desde que llevo trabajando, está intentando pues paliar la falta de consumo de vino, de nuestros vinos generosos, y entonces está intentando diversificar, pero no solamente en Andalucía, a nivel nacional y a nivel europeo. Se han introducido variedades en todos los nuevos viñedos por hacer un intento de la diversificación y de adaptarse a los gustos de los consumidores foráneas, que le llamamos, que no están adaptados a nuestra zona. Se han introducido tintas, se han introducido blancas, que unas están adaptadas y otras no. Entonces, si ponemos aquí una variedad, como puede ser la malvasía, que está adaptada a un clima tropical, porque se cultiva de forma tradicional en Canarias, pues evidentemente la malvasía aquí no va. Quiero decir, entonces, ¿cuáles son los nuevos derroteros por los que estamos yendo, ¿no? Pues a intentar recuperar variedades autóctonas y locales que hay por ahí perdidas, que se abandonaron en un momento dado por alguna razón, ¿vale? O porque no eran productivas, o porque la forma de la uva, o porque eran rosadas y querían hacer tinto y no daba color suficiente, en fin, por cualquier tipo de motivo se están intentando recuperar para ver de esas cuáles también se adaptan. Por una parte, para recuperar biodiversidad, desde luego, ¿no? Y no perder material genético. Y por otra parte, para intentar ver qué características tienen esas variedades para poder hacer uso de ellas, ¿vale? Eso no solamente se está haciendo en Andalucía, se están haciendo proyectos, además, de hecho, estamos en un proyecto coordinado a nivel nacional que se llama Minorbin y se está haciendo a nivel europeo. Es decir, volvemos a lo de antes. Volvemos a intentar recuperar nuestras variedades autóctonas y locales, porque igual, si están aquí, es que están mejor adaptadas que las que hemos introducido nuevas. ¿Sabes? Por ejemplo, un ejemplo, y ya acabo. En uno de los ensayos que tenemos aquí en el ISPAPA de Cabra, hemos puesto 10 variedades, ¿no? De otro estudio anterior que se hizo para ver la eficiencia que tienen estas variedades en el uso del agua. Ya se estudiaron en macetas, en un proyecto de investigación, y de esas variedades que se estudiaron en macetas se seleccionaron 10 para ponerlas aquí en la parcela de campo. Pues hay 10 variedades, y de ellas es increíble porque es que tienen 3 años las cepas, y la que mejor va, la Pedro Jiménez. Madre mía, vamos a ver, es que están en cultivar en Cabra, digo, ¿vale? Igual en otras zonas, digo, es que es increíble, porque es que está la Syrah, está la Garnacha, que tampoco va mal, está la Malvasía, que ha sido un fracaso, está la Tinto Velasco, que también, en fin, la Doradilla, y ahora tú las ves, no van mal, pero es que la Pedro Jiménez va súper bien. Y yo digo, madre mía, es que parece mentira, ¿no? Parece mentira. Y claro, que esa variedad pues está justo aquí. Bueno, hay que ir buscando más, ¿no? Por si queremos diversificar. Pero que eso, a esos derroteros... Yo tengo una pregunta. Sí, José Ignacio, sí. Yo tengo una pregunta con respecto, porque es verdad que una cosa que no llego a entender, es una reflexión-pregunta, y que me conteste quien quiera. Pero es cierto que hace unos años, me imagino que por tema de las ayudas, para que la gente se quede y cultive y no se vaya a otro cultivo, tal y cual, pues se articuló una propuesta de ayuda a favor de la espaldera, ¿no? Entonces, claro, es un poco todo en común lo que está diciendo Pilar, ¿no? Entonces me da un coraje tremendo, porque veo cómo cada vez más, habla de todo, pero ahora el tema de la orientación del viñedo es fundamental, porque la uva se queda muy desprotegida de los vientos cálidos que vienen del norte de África. Te ves que en 2 días le ha pegado una aguantada a la uva, según qué zona, y se quedan medio pacificadas en cepas, cuando la propia uva, la poda en cabeza, la conducción en cabeza, protegía unas hojas con otras. El viñedo no estaba, el riego, perdón, creo que no estaba aprobado. Ahora se aprueba, o para determinados casos, que no sé bien. Entonces, claro, ¿cómo vas para atrás cuando se está viendo que el camino ya lo habían visto nuestros abuelos y nuestros antepasados? Pero José Ignacio, súmale algo que es importantísimo a la hora de buscar calidad.
se puso espaldera con mucho criterio en cuanto a utilización de maquinaria, ¿vale? Vendimiadoras, de abaratar costes, con las calles. Enfermedades, supongo que también, para evitar Sí, enfermedades. pero escucha, a la hora de utilizar vendimiadoras era un factor fundamental, porque vendimiadoras en un envaso complicado, pues. ¿Qué ocurre? Que utilizas vendimiadoras, que aquí hay varios que la usan, y te das cuenta que lo que entra en bodega es un mosto que ha empezado a fermentar. Un gazpacho, vamos. Que está mosteado horrible. Que sí, que es más baratico. Pero, ¿qué pasa? Que el 90% de las espalderas se están recogiendo a mano, en cajas. O sea, o en cajas o en bañeras, me da igual, pero que se están recogiendo a mano. O sea, que realmente es un concepto que se ha intentado hacer para economizar por maquinaria y en calidad nos hemos dado cuenta que es absurdo. Por lo Bueno, menos con esta maquinaria y lo que le han pagado por hectárea por quitar una viña con 40 años exacto, y que había 2.500 cepas y ahora tengo 5.000 cepas o la que sea y encima me han dado un dinero por hectárea. Total. Claro, pero no me yo no, pero de verdad, cuando yo he hablado de eso, no quiero decir que se quiten las espalderas y que las espalderas no. Pues yo sí, yo estoy a favor de que se quiten. No, pero escúchame un momento. La espaldera, ahora daré mi opinión. Pero la espaldera, o sea, en la mecanización del cultivo para la sostenibilidad a largo plazo y la rentabilidad del viñedo y la sostenibilidad de la viña pasa por la rentabilidad, porque si no todo el mundo las va a arrancar, porque si yo no gano dinero con un cultivo, pues no lo quiero. Eso es decir, las espalderas sirven, José Ignacio, pero tienen que estar ideadas y sabiendo dónde estamos. Es decir, no se pueden poner espalderas con un tronco de 1 metro, 90 centímetros de altura, tendrán que bajarse los troncos, la orientación de las fibras tienen que ir, ¿sabes? Hacer efecto pantalla con la hoja. Yo estoy de acuerdo con el riego. Mi tesis doctoral fue de riego. Totalmente. En Pedro Jiménez. Pero hay que optimizar las dosis, hay que optimizar los momentos de riego para aprovechar la poca agua que tenemos en el momento donde el viñedo más lo necesita. La DEO, Montilla Moriles y Jerez dice que el agua solamente se aprobará el riego si se compromete la supervivencia de las cepas. Claro. Las cepas, es decir, que la viña es que aguanta mucho el estrés hídrico, aguanta mucho, lo que pasa es que luego a lo mejor en vez de darte 4 kilos te da 2 kilos de uva por cepa, ¿entiendes? Pero que la viña es un cultivo de los que podemos más respetar el ambiente, el medio ambiente con él, que es que hay otros cultivos que se están fomentando y se están dejando cultivar y que están arrasando con las hectáreas y que gastan muchísima más agua y que, es decir, que la viña es de los cultivos más sostenibles que hay. Total. La viña, el olivar, son de los cultivos más sostenibles que hay. Es decir, me da igual en espaldera o en vaso. Que es verdad que perder ese patrimonio, como decía Liliana, que creo que ha hecho una intervención buenísima, que en otras zonas lo están haciendo, como Aragón, pagando y haciendo vinos muchísimo más preciados. Por ejemplo, con la Ganacha lo están haciendo, con viña antigua. O sea, es decir, preservar lo que tenemos, vamos a preservar esos viñedos de 80 años, de 70 años que están en cabeza. Tenemos que esperar por aquí una pregunta, por meter también la pregunta de uno de los que nos están viendo, Francisco Muñoz, que dice: ¿por qué no se prueban nuevos sistemas de conducción tipo sprawl o semi-sprawl para proteger la uva de la insolación y de las fuertes temperaturas? Pues sí, se podían probar. Es una buena opción. Yo es que en ese sentido, el mantenimiento del patrimonio, si efectivamente es un cultivo que lleva, está documentado de que llevamos aquí prácticamente desde la época de los romanos o antes. Es decir, que estamos en un cultivo que ha sido mejorado a través de las generaciones. Y ahora de pronto es eso, se puso de moda la espaldera, que estoy de acuerdo que a lo mejor el espaldera, a lo mejor si se considerasen ciertas condiciones de no subir excesivamente el tronco, estamos de acuerdo que a lo mejor podría, pero si ya nuestros abuelos vieron que era lo mejor en vaso, ¿por qué no continuar? Es decir, ¿por qué no mantener ese patrimonio cultural de siglos que llevamos aquí? Cuesta mucho dinero. Es que económicamente no es muy viable. No pasa la maquinaria para los tratamientos, para el manejo de suelo es un hándicap. En vaso hay que pagar mejor la uva de vaso y de uva
y de cepa antigua, porque hacen, pero hay que hacer una diferenciación de esa uva, Claro. de esos vinos, hay que pagarlos más caros para que sea rentable y para En que ese el sentido, agricultor pueda dedicar más mano de obra a esas viñas. Eso en lo ese están haciendo en sentido, otras Cava, zonas. en ese sentido, la denominación de origen Cava, que ha sacado una nueva denominación, que son los de zonas, ¿cómo se llama? Zonas especiales. Bueno, es que ahora ya está los diferentes tipos de cava y uno nuevo que han sacado hace referencia precisamente a eso. Zonas de dentro de la denominación que son que cumplen ciertas especificaciones del viñedo. Y uno de ellos, que por ejemplo, es que se recoja a mano, no puede ser con maquinaria, que no sé, y eso se paga aparte. Es decir, que es que a fin de cuentas, con la garnacha lo están haciendo, con la garnacha en Aragón lo están haciendo. Tienen unas viñas ya de años y están rodeadas también por frutales, por olivos, por no sé qué. Está allí la viña de a lo mejor 80, 60 años y te dicen, esta en la cooperativa la estamos pagando 3 veces más. claro. A lo mejor 3 veces, te digo un poco de memoria, ¿no? 3 veces más que lo que están pagando por la otra garnacha que tiene 10 años. Porque no hacen el mismo vino, porque luego hacen un vino especial con esa garnacha. Lo están haciendo muy bien. Tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir introduciendo esas cosas. Por lo que cuesta que paguen aquí, pues es un cambio cultural grande que nos espera. Total. Claro, claro. Que por ahí empieza Pero lo que decía José David, que los consumidores, si lo van pidiendo y lo van exigiendo y conocen, porque nosotros somos todos del sector, pero es que los consumidores de esto... Bueno, es que esa es otra. Es que al consumidor yo creo que también se podría hacer un marketing para educar a los consumidores también. Es necesario. No saben lo que hay detrás de una copa de vino. Es que no lo saben. No son conscientes de que detrás de una copa de vino hay muchísimo trabajo. Pero es que tampoco conocen, no se ponen en valor, y voy a tirar por la tierra, no ponen en valor la diferencia entre un oloroso, un amontillado, un fino. Nada de fino y todavía el repujito. Claro, pero Azahara, ahí hemos tenido mucha culpa los productores y es algo que se intenta cambiar desde hace mucho. Vamos, tenemos nuestras generaciones que ya son muy divulgadores del vino con el mundo de las catas, el mundo tal. Entonces, eso es un factor que siempre ha estado muy cerrado en bodega. Los bodegueros no han sido productores muy abiertos a la publicidad y al contar. Era algo muy tradicional y realmente ha sido un error absoluto. Primero, no lo han contado, por lo tanto, no lo han querido. Si tú no lo conoces, no lo puedes querer. El consumidor, por mucho que tú le digas que tienes una joya gastronómica a 100 kilómetros o menos 40 kilómetros, si no lo cuentas, no lo valoran. Es imposible. Entonces, eso sí que es un punto, una espinita muy clavada y que intentamos cambiar las nuevas generaciones, pero necesitamos el doble de trabajo, el doble de divulgación, el doble de crear nuevos vinos que hagan noticia y que a raíz de ahí entren luego los otros. O sea, que realmente eso, y por medio del enoturismo, que antes lo estuvo comentando, lo introdujo Miguel, la organización de enoturismo en Montilla, Moriles, es nula y debería organizarse porque es una de las formas más interesantes para poder hacer conocer nuestro propio patrimonio cultural. O sea, es que no lo conoce el consumidor, no le podemos exigir tanto al consumidor, es por parte nuestra hacer una estrategia de trabajo para darnos a conocer. Entonces eso, y además, bueno, aparte de eso, ahora meto la cuña con lo del viñedo, el vaso también creo que es algo cultural que no debemos perder y de verdad que el nivel hídrico o necesidad hídrica va a ser brutal de aquí a 5 o 6 años, no más, o sea, que el periodo es corto, ¿eh? Y realmente las calderas ya lo están sufriendo y necesitan más agua. Eso es así. Más agua que un vaso seguro. Económicamente, crear vinos especiales de vinos en vaso. Atrevernos con estrategias comerciales y despegar un poco. Que es que estamos muy en una línea de vinos muy valorados en el exterior, muy gastronómicamente valorados, pero poco consumidos, porque no lo conocen. Hacemos determinados vinos muy complejos que deberíamos hacer también vinos un poco más modernos para que el consumidor empiece a conocernos y divulgación. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado ahora Rocío, con el tema de, por ejemplo, trabajar una viña en vaso y luego poder dar un valor añadido al producto final. Porque yo puedo tener una espaldera y tener mayor rentabilidad en cuanto a kilos de uva.
pero luego no voy a poder aportar ese valor añadido al producto final. Sin embargo, estás manteniendo un patrimonio como es la conducción en vaso en la zona de Montilla Moriles, por ejemplo, y aparte luego puedo abrir un nuevo escenario de negocio en el que tú le añadas ese vino, ese producto final, el valor añadido de, bueno, como ya sabemos, en el mundo del vino, viña antigua, viña conducción en vaso, recolección manual. Es decir, que hay que tener un equilibrio entre lo que es el campo y luego el producto final. Sí, que Pilar también lo ha comentado. Sí, sí. Perdona, Rocío, tengo que cortar un poco esta apasionante conversación. Seguro que estaría ahí horas y horas hablando de ello, pero entramos en la recta final y me gustaría hacer una pregunta para que contestarais todos brevemente y así hacemos una ronda final antes de entrar en la parte de conclusiones, ¿vale? Y la pregunta tiene que ver con todos estos retos que hemos estado nombrando, que hemos estado poniendo sobre la mesa, que tiene mucho que ver con el profesional actual y el profesional futuro que se dedica al mundo del vino, con una sensibilidad ambiental y social y a lo mejor también económica, por el hecho también de que el mercado va girando hacia allí, ¿no? Entonces, con todo esto muy presente, ¿está la educación ofreciendo respuestas adaptadas a todos estos retos? ¿La educación que se ofrece desde las universidades y desde otros sitios se está adaptando también a todos estos retos con antelación y ofreciendo respuestas desde la educación? Quiero empezar por Liliana y vamos a hacer una ronda completa, ¿vale? Y así luego ya empezamos por la parte de conclusiones. Venga, Liliana, ¿qué opinas tú? Bueno, pues esto es un tema quizás polémico, ¿no? Porque también depende mucho de la aproximación que tenga cada programa académico. Ya hablemos en los diferentes niveles. Pero luego creo que si hay algo común y que ha salido y que lo comentaron ahora lo último, y es el tema de la falta de educación alimentaria, ¿no? O sea, tanto las personas consumidoras como de los futuros profesionales en el campo del sector agroalimentario, específicamente en el tema de la vinicultura. Nosotras desde Justicia Alimentaria justamente estamos realizando un proyecto de transversalización de la soberanía alimentaria en la Universidad de Córdoba y estamos justamente con los programas de la ETSIAD y de la Facultad de Veterinaria y hemos identificado, no estamos trabajando justamente con alguna asignatura relacionada con el vino, porque apenas estamos con este proceso que llevamos desde el 2018 y sí ha sido un tema muy interesante porque nos hemos encontrado con profesorado que sí está muy abierto a estos temas de hablar de soberanía alimentaria, entendida también desde ese concepto de sostenibilidad amplio, ¿no? Y que sí están dispuestos a mirar o a incluir dentro de sus programas, dentro de su guía docente, algunas perspectivas, algunas aproximaciones de los temas que ya están, por ejemplo, en las guías docentes, que sabemos que igual a veces son como temáticas muy encorsetadas y es lo que debe ser, pero sí están dispuestos a ampliar y a abrir y a hacer actividades prácticas y a mirar esa sostenibilidad amplia, ¿no? ¿Qué pasa con el tema social? ¿Qué pasa con el tema ambiental? ¿Qué pasa con el tema económico? Aunque sean como asignaturas muy técnicas, ¿no? Pero luego también encontramos otro tipo de profesorado que no está dispuesto a hacer esos cambios, entonces creo que ahí todavía cuesta ese cambio de paradigma de la educación más hacia una educación transformadora, ¿no? Hacia una educación que apueste o que sea consciente y que lleve esa concienciación al alumnado de la responsabilidad que tiene como futuro profesional de responder a esos retos que nos plantean, como tú mencionabas ahora, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo pueden desde esa formación empezar a pensar cómo pueden responder o cuál va a ser su posicionamiento y quizás un posicionamiento más crítico, ¿no? No solamente de ser fuerza de trabajo para el sector agroalimentario, hablándolo en el sentido amplio, sino también cómo pueden ser también fuerza transformadora, ¿no? Y de llevar nuevo conocimiento y de generar innovaciones no solamente técnicas, sino innovaciones en la parte social. Entonces yo creo que sí se está empezando a hacer el cambio a nivel de la perspectiva de la formación y de la educación, pero que es necesario continuar, ¿no? O sea, que se están haciendo, que hay
el profesorado más abierto que otro, pero que es necesario también, quizás también desde las universidades, que se den estos espacios, que se genere más, quizás también esa formación hacia el profesorado, porque al final es el que va, el que tiene el contacto directo con el alumnado y el que los va a retar y los va a generar esa conciencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Liliana. José Ignacio, ¿cómo lo ves tú? ¿Está la educación ofreciendo respuestas adecuadas a todos estos retos? Hombre, a ver, yo creo que cada vez hay más repercusión, pero yo más que analizar si se está haciendo bien o no, doy alguna sugerencia de lo que habría que hacer. Quizá cuando yo estudié enología, pues este tema te hablo ahora de la parte, no tanto de viticultura y tal, sino más de lo que es bodega, ¿no? Igual cuando éramos chicos nos llevaban a la fábrica de Colecó, me acuerdo que yo veíamos cómo hacemos los batidos, pues quizás falta un poco más que vayamos a ver qué se puede hacer en bodega con los residuos que se generan, porque hay muchísimos estudios ya por parte de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba está usando los orujos de uvas para desarrollar, porque están muy ricos en fibra y se han hecho muchísimas cosas, aparte de pues, maceración con Pedro Ximénez para que el producto sea más rico en fibra, o por citar al desaparecido y admirado Carmelo, que es un profesor de catedrático en Cádiz, que hizo bombones, galletas, yo qué sé, de todo con las pepitas. Es decir, que habría que formarse más en qué podemos hacer con los residuos. Los primeros personas más sostenibles que había eran las monjitas, que cogían las claras de huevo, perdón, la yema, después de usar en la bodega la clarificación, las claras, y hacían esos postres tan interesantes, ¿no? Pues creo que hay un camino grandísimo que se hace con las diatomeas después de filtrar, que se puede hacer con... Bueno, yo recuerdo, yo cuando me presenté en la bodega y me decían, no, los restos de los clarificantes se guardan aquí porque luego se lo llevan, sale para alcohol una parte y el resto para productos cosméticos. Pero yo alucinaba. Pero claro, productos cosméticos, sí, porque esto está rico en proteína, tal y cual, y se hacen crema, y de hecho está leyendo cosas, preparándome esta ponencia. Hay alguna bodega que está haciendo ya pastillas incluso de restos de orujo y tal para el tema de incrementar los polifenoles. En definitiva, creo que hay un camino muy grande para que en bodega podamos estar más formados y saber qué hacer. Y si no nos forman, pues no queda otra que autoformarse. Y cada vez que vayas a emplear algún agente o algún componente externo al vino, pues que nos preocupemos en saberlo. Por ejemplo, ahora yo he estado utilizando un clarificante de patatas. Bueno, pues a lo mejor ese que usar, o de guisante, que también se han estado desarrollando. En definitiva, hay un campo muy grande. No me quiero enrollar porque la hora es que son y hay muchos compañeros. Vale, muchas gracias, José Ignacio. Muy interesante. Pilar, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que la educación está ofreciendo respuestas adaptadas a todos estos retos del desarrollo sostenible? Bueno, yo no conozco realmente los planes docentes, pero sí que poco a poco creo que se están incorporando pruebas de este taller, esta coloquio que estamos haciendo hoy, que ya hay un aula de sostenibilidad. Fíjate, yo eso cuando estaba estudiando agrónomo no había. Es decir, a nosotros a las generaciones que estamos trabajando ahora, o llevamos unos años trabajando, el concepto de sostenibilidad lo hemos tenido que integrar en nuestra forma de trabajar y hemos tenido que irlo aprendiendo, formándonos nosotros mismos, como dice José Ignacio, ¿no? No era un concepto que sí algún profesor a mí ya me habló en su momento de una asignatura, ¿no? De la conservación del suelo, pero eran pinceladas. Y yo creo que ahora ya sí que está más integrado en la universidad, no tanto en la educación secundaria obligatoria ni en los colegios, salvo colegios que haya allí algún profesor que lo mueva un poco. Y yo creo que esto hay que trabajarlo desde pequeño. Entonces, yo creo que se debería por supuesto, introducir en los planes de estudios desde el colegio, desde infantil, porque se introduce, pero lo poquito que ven es el reciclar, ¿no? Reciclar, reutilizar, pero no tanto como lo que estamos hablando. Y desde chicos, si ya lo interiorizas, pues ya lo haces parte de tu vida.
Entonces, pero vamos, que yo creo que sí que un poco, sin conocer exhaustivamente los planes docentes, creo que sí que ya se están haciendo esfuerzos introduciendo. Por ejemplo, el hecho de que estén los estudiantes asistiendo a estos seminarios, pues ya es un logro también muy importante. Ok, muchas gracias, Pilar. Azahara, ¿cómo lo ves tú que estás implicada al 100% ahí con estos temas educativos? ¿Crees que la educación que se realiza de los temas agroalimentarios introduce bien todos estos retos de la sostenibilidad? Lo malo es que tengo como dual. Yo soy dual en ese sentido porque hay una parte de los profesores universitarios que sí lo tienen muy bien integrado, que sí están concienciados y lo están poniendo cada vez más en lo que es en la guía docente, que ahora estamos de hecho con la elaboración de las guías docentes para el siguiente curso, lo estamos poniendo porque lo tenemos ya muy asimilado. Y después hablas con compañeros creyendo que es lo más normal del mundo y de pronto hablas con compañeros y te dice, ¿y esto qué es? Esto que han puesto nuevo, que hay que poner algo de los ODS, ¿qué son los ODS? Y tú dices, ay Dios mío, ¿por dónde empiezo? Es decir, que es verdad que yo estoy de acuerdo con Pilar que debería de ser una cosa que estuviese integrado desde infantil, porque de esa manera, cuando lleguen ya adultos, lo verán lo normal y lo echarán en falta si no está. Y hay compañeros que tienen que reciclarse ya en la universidad. Es verdad que está muy... El que no lo viésemos cuando nosotros estábamos de estudiantes, que tampoco era el comienzo, se estaba empezando y era muy difícil integrarlo cuando todavía no se estaba investigando. Ya hay cada vez más equipos de investigación que lo están incorporando simplemente porque es una forma de conseguir dinero, vamos a lo mismo otra vez, a la economía, es una forma de conseguir proyectos y si no está integrado dentro de la sostenibilidad, pues no te dan el proyecto. Bueno, pues si de esa forma compañeros conseguimos que cambien su mentalidad, pues bienvenido sea. Pero ya te digo que yo creía que ya estaba una cosa muy generalizada y cuando hablas con compañeros dices, pues todavía cuesta un poquito, ¿no? Pasa que todavía cuesta. Rocío, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, lo que han dicho todos mis colegas, desde el primero, desde José Ignacio, Pilar y Azahara, ha todo evolucionado hacia mejor. Cada vez esa noción que a nosotros nos comentaban a modo de positividad puntual, de recuperación de suelo, de tal, ahora es algo muy establecido y los chicos, por ejemplo, que vienen aquí a Robles, que suelen ser o de agrónomos o también algunos de ciencias, de grado, en fin, vienen muy preparados a la hora de esos conceptos de sostenibilidad, de economía circular, vienen con unas nociones muy improntadas, o sea que realmente la universidad lo está haciendo bastante bien y cada vez mejor, ¿no? Por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Debe ser desde que son chiquititos, unas nociones muy aprendidas, no solo del reciclaje, sino de utilización de agua, de todo, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que realmente lo que yo he hecho en falta, y creo que la universidad debería hacer, que muchos departamentos lo están haciendo y muchos profesores lo están haciendo, ponerse muy en contacto con la funcionalidad de empresa, o sea, que realmente aprendan o enseñen nociones de sostenibilidad, pero que luego las vean los alumnos implicados en empresas. E incluso ahí empieza un vínculo o una relación de feedback, ¿no? Entre comillas, los alumnos y los profesores, la universidad está aportando algo que la empresa a lo mejor todavía no se ha dado cuenta que puede desarrollar. E igualmente la empresa está diciendo los pros y los contras de esas aplicabilidades, ¿no? Entonces creo que esa conexión es muy necesaria, ¿no? Que haya más conexión entre empresa y universidad. Muy interesante, Rocío. Y quería dejar para el final a José David, porque es él precisamente el que se está beneficiando o sufriendo, o mitad y mitad, la educación actual que está recibiendo en la universidad y seguro que su perspectiva es súper relevante e interesante al respecto. ¿Crees que se te está formando, se te está educando, integrando adecuadamente todos estos conceptos, todas estas necesidades, tanto actuales como futuras, como estamos viendo?
Pues sí, yo es decir, la evolución desde que entré en primer curso hasta ahora que estoy ya en el último año, pues sí es verdad que cada vez se han ido implementando las guías docentes, pues nuevos conceptos relacionados con el tema que hemos tratado hoy. Por ejemplo, en el grado de agrónomo cursamos una asignatura que es Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible, donde se introducen algunos aspectos de todos los objetivos de desarrollo sostenible, de economía circular, y luego también desde el punto de vista del grado de enología, pues también y cada vez con más frecuencia, las guías docentes recogen aspectos en los que se nos va orientando sobre la problemática del cambio climático y cómo afecta al viñedo. Y no solo eso, sino que aparte se nos orienta, se nos da una idea de cuáles pueden ser las técnicas a llevar a cabo en campo, por ejemplo, en el viñedo, para, digamos, disminuir ese efecto del cambio climático, técnicas agronómicas, de manejo de riesgos, de podas tardías para intentar retrasar la brotación y, por tanto, todo el ciclo de la vid. Y luego también técnicas en bodega en cuanto a tratamiento del mosto para la obtención del vino final. Y también se nos han dado alguna orientación sobre cómo actuar con los subproductos de la industria enológica, que creo que es un punto muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, se ha comentado también antes el tema de los subproductos, muy, muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber respondido tan bien y de forma tan no sé, formativa también, ¿no? Y educativa, porque la verdad es que he aprendido un montón en esta última pregunta y en todas las demás, en todas las respuestas que habéis ido dando. Vamos a darle ahora paso a Clara Guijarro, que está por aquí y ha estado intentando tomar apuntes y sintetizar todo lo que hemos dicho, que fijaros el trabajo. Así que, Clara, dinos un poco cuál es un poco el resumen de todo lo que hemos ido viendo. Pues si quieres compartir algo en pantalla. Sí, voy a compartir un pequeño resumen de las ideas que creo que han sido más relevantes o que más han salido a la palestra, ¿no? Vale, creo que se ve correcto, más o menos un tamaño bien. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues la primera idea con la que creo que nos quedamos, una de las iniciales que se comentaban por los ponentes, era la idea de que la sostenibilidad, bueno, forma parte del presente y también del futuro, del cultivo y de la producción del vino, con el objetivo de que sea, bueno, pues que se pueda hacer frente a los retos ambientales, pero también a los sociales y económicos, sobre todo de las zonas rurales. El desarrollo de las zonas rurales está muy ligado, podría estar muy ligado al desarrollo sostenible en el cultivo y en la producción del vino. Destacar también la idea de esta cultura del vino como patrimonio social, cultural de la zona en la que nos encontramos. Y sobre todo, bueno, pues la parte de recuperar los cultivos sostenibles, ¿no? Son los que tradicionalmente se venían haciendo, forman parte del acervo cultural de nuestra zona y, bueno, de cada una de las zonas geográficas donde se produce vino, y es de vital importancia agarrarnos ahí para poder seguir desarrollando esta industria, al fin y al cabo. En cuanto a la producción ecológica y versus producción convencional de este producto, se ha puesto sobre la mesa que los vinos convencionales ya, de manera creo que obligada, van incorporando también prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Se han hablado del tratamiento, de la eficiencia en el riego, de la importancia de incorporar la logística a esa disminución, por ejemplo, de huella de carbono a la hora de producir vino. Tengan o no certificación ecológica. Enganchando con la idea anterior, la sostenibilidad ambiental nos obliga, o sea, es el futuro, por ahí vamos. Va la producción de vino. La producción ecológica, aunque menos importante en cuanto a superficie cultivada por ahora, sí que está muy integrada en la distribución.
como decía Rocío, cada vez más común encontrarnos vinos ecológicos con una calidad excepcional y que están cada vez más presentes en el mercado convencional sin hacer grandes esfuerzos por acceder a este tipo de producto con este valor añadido. En cuanto a los cambios de mentalidad que se han comentado, ¿no? Es necesario incorporar cambios, algunos más radicales que otros. Hay aspectos en los que los cambios son más importantes, sobre todo cambios en el productor, en la parte productora de este ciclo, entendiendo que esta parte productora entienda los beneficios y las necesidades de adaptación de los cultivos. La necesidad de adaptar la intensidad, los tipos de cultivos, la zona donde se cultivan, las variedades que se utilizan. Es necesario ir, en la parte productora, ir hacia ese sentido, ¿no? En cuanto al consumidor, tiene que entender, o todos tenemos que poner de nuestra parte para que el consumidor entienda y aprecie el valor de una producción ecológica o de una producción de vino, de todo el proceso que supone producir un vino de calidad y su distribución. En cuanto a también cambio de mentalidad, ya habían anotado que el tema relacionado con la formación y la conexión de empresa y universidad, se está notando esos cambios de hace 20 años, a lo mejor hasta ahora sí que ha habido cierta evolución, pero es necesario seguir ahondando en ese cambio para introducir en la formación reglada en todos los niveles, desde infantil hasta universidad, hacia la transversalización de la sostenibilidad en la docencia, la gestión de los residuos, ya concretando a este ámbito del vino, la gestión de los residuos, la economía circular, el aprovechamiento de sus productos. Todo esto tiene que ir calando cada vez más, que ya está calando, pero tiene que estar cada vez más presente en la formación. Y la conexión empresa-universidad, creo que era también Rocío la que apuntaba la necesidad de que esa conexión sea cada vez más fluida, que no existan barreras, que la transferencia de conocimiento sea mutua en los dos sentidos, de manera que el enriquecimiento sea mutuo y esto sea un proceso de win-win, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues esos son los cambios de los que habéis hablado. Algunos, insisto, más trascendentales o con necesidad de incidir más que otros. En cuanto al cambio climático, habéis citado que está provocando cambios actualmente. Habéis puesto algunos ejemplos: dinámica de vendimia, de fase de maduración. En la parte de cultivo y de producción se está notando. Se está notando actualmente, desde hace un periodo corto de tiempo, esos cambios de temperaturas elevadas en verano, temperaturas elevadas en primavera también, y como apuntaba, creo que era Azahara, los periodos de lluvia, no, Azahara no, era la compañera Pilar. Efectivamente. Pilar anotaba que los cambios en las frecuencias de lluvia y en los periodos de lluvia más inesperados, cuando no correspondía, eso hace que la adaptabilidad sea premiante. Y por último, bueno, recopilando todas estas ideas, me quedo con una reflexión última, no sé si estáis de acuerdo, en que es necesario restablecer un nuevo equilibrio en esta cultura de cultivo, de producción, de distribución, de consumo. Hay que establecer un nuevo equilibrio para recuperar prácticas tradicionales que se adapten mejor al clima, como las que ya se venían usando, pero también incorporando factores de innovación, porque no se puede evitar que esta industria vaya evolucionando. También basándose en la rentabilidad económica y en la demanda del consumidor, que también tienen su propia evaluación. Este equilibrio creo que es dinámico y ahí hay un gran reto entre las manos de los que os dedicáis a la producción y al cultivo de este valiosísimo producto en la cultura nuestra. Y bueno, no sé si tenéis algo más que añadir y agradeceros muchísimo a todos los participantes, porque bueno,
al igual que Miguel, desde la total ignorancia y ser ajena a este mundo, más allá de, como decía Rocío, ¿no? De coger la botella del vino del lineal y decir, así ecológico, ¿no? Más allá de eso, disculpar mi ignorancia, pero he disfrutado muchísimo, he aprendido aún más. Y bueno, ahí mi pequeña aportación con esta reflexión, que bueno, que no sé si estáis de acuerdo, si queréis añadir algo más. Muchas gracias, Clara. Y como dice ella, si ahora es el momento de que hagáis una lectura, como hemos hecho, una lectura de todas estas ideas. Si creéis que se ha quedado en el tintero alguna no recogida, es el momento quizá de decirla, sin problema ninguno, porque a lo mejor incluso no lo habéis dicho, pero ahora decís, se me ha olvidado decir esto que es fundamental. Pues este es el momento para incorporarlo. Pues mira, yo diría que el cultivo del viñedo en sí es muy sostenible y es necesario fomentar y evitar que haya más pérdidas de arranque de viñedo en nuestra región, porque es uno de los cultivos más sostenibles que tenemos. Y además o sea, debemos de preservar ya ese patrimonio. Cada vez que se arranca una hectárea de viñedo es pérdida de biodiversidad y pérdida de un cultivo que está muy adaptado a nuestra zona. Y además no necesita gran cantidad de input, que cultivar viña es cultivar sostenibilidad. ¿Podríamos entonces, Pilar, reclamar una protección efectiva de las zonas que cultivan la viña? Yo creo que sí, porque en el momento en que estamos ya, con menos de 30 hectáreas de viñedo en Andalucía, que es un cultivo ya minoritario, frente a otros muchos, y con lo que está sosteniendo de industria y lo que da de empleo y lo que fija población a las zonas rurales y lo atomizado que está, es decir, que está muy disperso, yo creo que es necesaria una conservación de la viña ya. Total. Enlazando con lo que acaba de decir Pilar, una de las formas de poder proteger el viñedo es creando productos que le den el valor como para hacer que no se arranquen, o sea, es decir, creando vinos que sean más modernos, sin perder tradición, que es lo que ha dicho antes Clara, que me ha encantado. Tú puedes seguir haciendo modernidad sin perder tradición, aunque parezcan muy conceptos en contra. Tú puedes aplicar técnicas nuevas de enología, haciendo un fino, haciendo un oloroso, pero intentar hacer vinos con valor añadido, mucho más modernos, atraer al público, haciendo que el productor se anime, realmente necesite más viña. O sea, que realmente no se arranca si el producto final es atractivo. Y para ello es divulgación y hacer productos más consumidos, o sea, más atractivos para el consumidor. Muy bien. ¿Alguna otra idea que falte o cerramos ya? Este tipo de reuniones hacerlas más a menudo, una vez al año. Y ampliando al futuro, a los chavales. La próxima. Ya sea posible presencial. La próxima presencial y con vino, ¿no? Y con vino. Con vino. Bueno, también. Con vino, claro. Me toma la palabra. Os invito en un futuro a hacerlo en Finca Buitrón, en la Casa Rural Enológica, ¿vale? Estupendo, lo hacemos aquí. estupendísimo, vamos. Mira qué sonrisa se va. Ya queda menos, ya nos queda menos. Ay, ojalá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. De verdad que ha sido un placer enorme esta actividad, pues he disfrutado muchísimo y espero que nos sigamos viendo en otras ocasiones porque nada, me ha encantado ponernos cara a algunos y algunas que no os conocía, ¿vale? Pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. He surgido aquí un grupo de desarrollo divulgativo, ¿eh? Hay un buen complemento, un buen equipo. Claro que sí. Es un placer siempre trabajar con vosotros. Tú lo sabes, Rocío y Pilar. Sí. Yo me encanta trabajar con vosotras. Igualmente. Y José Ignacio, que le tengo Pilar. especialmente cariño. Pero vamos, que la verdad que esto podría ser más a menudo. Con todo. Es lo ideal. Y me encantaría conocer personalmente a Liliana, ¿eh? Me ha encantado tu intervención. También, Sí, me ha encantado total. A todos. lo que ha hablado,
eso que ella trabaja, que me falta. Pues nada, si queréis lo que puedo hacer es mandaros a todos el correo de todos, porque creo que lo puse en oculto por si alguien que no quería compartirlo, pero os mando todo el contacto de cada uno de vosotros y así podéis cruzaros información, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias. José David, con algunos como él, ya quisiera, a Zara. Como José David, tan elocuente y tan... No, total, ha sido una representación fantástica de... No, ojalá todos los estudiantes no fuesen como él, efectivamente, Pilar, ojalá todos los estudiantes fuesen como él. Y que el sábado lo diga en la COPE, Total. Y el resumen de Clara que ha estado fenomenal también, así que todos muy bien, todos los que Estupendo, qué bien. Venga. Nos vamos todos con una sonrisa. Venga, es importante. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.